Vamos a saludar a nuestro primer invitado del año en este ciclo 2024. Lo dicho, aquí con nosotros el vicegobernador Gustavo Mena. Buenas noches, gracias por venir, Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Gustavo, bueno, yo te vendía recién como un invitado ideal para arrancar el año. A ver si nos ayudás a leer un poco lo que está pasando. Primero arrancando a nivel nacional y después vamos a meternos en la actualidad de la provincia del Chubut y de la legislatura que preside, ¿no? Pero yo decía que es un momento como de incertidumbre y mucha tensión también, ¿no? Es decir, lo que pasó con tu experiencia, que has estado sentado en esas bancas, ¿cómo podemos describirlo? Cierta inexperiencia de tratar de llevar a una votación una ley sin tener asegurados los votos, un error de manual, ¿no? Sí, hay que ver cuál era la estrategia, ¿no? Si tensar la situación, tal vez es deliberado la intención de tensar y de saber que está difícil el número para ciertas partes de la ley, o si es amateurismo y es avanzar, pese a que estaba claro porque había un número importante de dictámenes en disidencia parcial, es decir, que era sabido que después de la aprobación de la ley en general iba a ser muy difícil avanzar con algunos capítulos, ¿no? Y es algo absolutamente normal en la Cámara de Diputados, digamos, no es cierto eso, esa figura, digamos, de que las votaciones son mecánicas. Esto, por lo menos en mi experiencia, siempre ha sido así. Cuando se trata de la ley de presupuesto, juegan los intereses regionales, los posicionamientos de los gobernadores, la resistencia a acompañar o votar, aún siendo parte del oficialismo nacional, del que sea, a acompañar normas que después perjudican a las provincias. Y está bien que así sea. Ese es el juego en un país que tiene un sistema republicano, claro, y federal. Así que, pero bueno, es difícil hacer el análisis porque no se alcanza a entender, digamos, si es una estrategia deliberada o si es un poco de amateurismo. Por ejemplo, quedó muy claro ayer cuando se vuelve la ley a comisión que el reglamento prevé una consecuencia. Eso lo sabe todo el mundo, digamos, o al menos todo el que está, el que tiene una gimnasia parlamentaria, que la tenés que tener, porque si no, no estás en condiciones de presidir un bloque o de conducir un cuerpo legislativo, ¿no? Bien. No, y además, ahora hay que ver si hay estas reacciones a través de las redes, toda la política a través de las redes, un presidente tan presente en su perfil, subiendo inmediatamente, capaz que en un momento hasta de calentura, ¿no? Es decir, no esperar a ver hacer otra lectura, ya hablar de traidores. Y esto de la relación con los gobernadores, los gobernadores junto por el cambio dicen, bueno, pero a ver, presidente, tampoco meta a todos en la misma bolsa, nosotros cumplimos con nuestra parte, ¿no? Los gobernadores acompañaron, en todo momento tuvieron una predisposición y una disposición a facilitar el tratamiento de la ley, a juntar las mayorías que claramente el oficialismo no tiene. Está muy lejos de tener 129 votos en diputados, está muy lejos en el Senado, y sin embargo que hubo ese compromiso, digamos, no por hacerle seguidismo a Milei, sino porque hay una convicción de que el país votó un cambio, que hay que ser consecuentes con eso, que es una demanda social, que hay que salir de este estado de postración, que tampoco hay que plegarse a un discurso que pretende achacarle todos los males a un gobierno que lleva apenas un mes y medio, ¿no? Porque se machaca con que quiere parar la obra pública. La obra pública está parada por el gobierno de Alberto, Massa y Cristina hace mucho tiempo. La provincia del Chubut es un ejemplo de eso. Fueron una máquina de parar obras o de anunciar obras que jamás iniciaron. Aeropuerto de Esquel, lo pararon después de que arrancó en el gobierno de Cambiemos. Ni hablar de las dos autovías, Madryn-Trelew, Radatili-Caleta-Olivia, que son un monumento al parate de la obra pública. Aquel hecho tan bochornoso que fue la mentira que le hicieron al pueblo de Chubut cuando le dijeron el corredor bioceánico Comodoro Rivadavia, Puerto Chacabuco, prácticamente está hecho. Hicieron un acto político en Lago Blanco con el asfalto de la Ruta 260. Son 107 kilómetros entre Lago Blanco y la intersección con la Ruta 40, que permitiría que todo el recorrido de Comodoro a Chacabuco en Chile esté asfaltado. Pero resulta que la licitación era licitación, no era inauguración, era por 20 kilómetros, no por 107, pero de esos 20 kilómetros no hicieron ni un metro de asfalto. Una mentira absoluta del gobierno nacional y del gobierno provincial de entonces. Y así, bueno, la repotenciación de los gasoductos cordillerano y patagónico,
que en Esquel y en zona cordillerana no podés poner una sola conexión domiciliaria de gas nueva, Sí, porque no hay capacidad de transporte. hay muchos ejemplos. El acueducto, el lago Múster, Comodoro, Radatil y Caleta Olivia, está plagado. Está plagado. Y eso se tiene que hacer Pero no era el punto responsable de conflicto Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, que puso todo un gobierno, el Estado, a disposición de su campaña electoral. Hay quien dice que ha sido la campaña electoral más cara de la historia de Occidente. Así que eso tiene que quedar claro, tiene que quedar sentado que de ahí había que salir. Sí. Ahora, punto de conflicto, sí, por ejemplo, sacó el capítulo de la pesca, había temas sensibles con hidrocarburos, pero quiero ir a un punto que sí, por lo que uno ha visto, porque uno sigue las crónicas de los que están ahí en el Congreso y por ahí puede hablar con algún protagonista, la discusión de cómo se cubría. Justamente en esa campaña se anunció, se eliminó el tema de la cuarta categoría de ganancia. Entonces, cómo las provincias compensaban esto que se coparticipa y esta idea de los gobernadores del impuesto país. Y sos un especialista en el tema de coparticipación, pero cuando Milei dice, bueno, no van a tener más nada, yo creo que nos confundimos todo, como que viene Nación y dice, yo soy la dueña de todo, y me lo han explicado un montón de veces, no, las dueñas son las provincias. No, el impuesto a las ganancias, por constitución de origen, es provincial. Desde la década del 30 del siglo pasado, bueno, ese impuesto, cuando Argentina perdió la caída de ingresos por el crack del comercio mundial, bueno, ahí se inventó en aquel momento el impuesto a los réditos, empezó el sistema de coparticipación, que no estaba previsto en la Constitución, recién en el año 94 en la reforma se lo instituye oficialmente, ahí se dan las pautas para la distribución entre nación, provincias y para la distribución entre las provincias entre sí, que es una ley pendiente, dicho sea de paso, y en donde Chubut es una de las grandes perjudicadas. Tenemos menos índice de coparticipación que La Rioja, que Catamarca, que tienen menos población, menos extensión territorial, aportan menos a la renta nacional. Pero más allá de eso, el impuesto a las ganancias, que es un impuesto coparticipable, lo alteró en su conformación unilateralmente el Estado Nacional a través de la ley que impulsó Massa en el marco de su demagogia electoral. Que uno puede compartir los propósitos de esa reforma en el sentido de aliviar la carga. No es que se eliminó la cuarta categoría, pero se aumentaron las deducciones computables y entonces un universo importante de trabajadores dejaron de tributar. Con una inequidad también, porque los autónomos, que también son argentinos, contribuyentes, padecen las mismas cosas, tienen un tratamiento totalmente desigual, ¿no? Dicho sea de paso. Porque además así es como se improvisa y se hacen esas leyes, pero lo cierto es que, como sea, a las provincias les pegaron un robo monumental, ¿no? Que lo acompañaron diputados y senadores de Chubut, lamentablemente, no de nuestro espacio. Se hizo la advertencia de lo que esto significaba. Para ponerlo en su dimensión exacta, a Chubut le manotearon el equivalente a casi 2 masas salariales mensuales, casi 60.000 millones de pesos, es lo que significa. O sea, eso es quitar recursos para la policía, para la salud, para la educación, para infraestructura, para las interconexiones eléctricas en los pueblos del interior. Ese es el impacto. Ahora, cuando pasa eso, la Constitución y lo que ya ha dicho la Corte Suprema es que cuando hay una alteración unilateral del régimen de coparticipación, el Estado Nacional tiene que compensar a las provincias sus caídas. Eso no lo dice el gobernador Torres, no se le ocurrió a alguien porque sí, lo dijo la Corte en un fallo del 1 de octubre del 19, cuando pasó algo parecido en el gobierno de Macri, porque también es justo decirlo. En aquel caso también se bajó la carga en la cuarta categoría de ganancias y se eliminaron temporalmente el IVA en los productos de la canasta básica. Ahí, en aquella oportunidad, la provincia de Entre Ríos y todas las provincias peronistas, salvo Córdoba, Chubut también, plantearon una cautelar en la Corte en 3-4 días sacó esa cautelar y dijo, compénsele a las provincias la caída. Chubut, en una muestra de irresponsabilidad total, el gobernador Arcioni, lo que vio mal con Macri presidente, a los pocos meses, cuando asume Alberto Fernández, desiste de ese juicio que estaba ganado ante la Corte. En una provincia que no le sobraba nada, que además al poco tiempo tuvo problemas para pagar sueldos, llegó a acumular 3 meses de deuda salarial a algunos sectores de la administración pública. Se dio el lujo, por seguidismo político con Alberto Fernández, con Cristina Kirchner, con Sergio Massa, de desistir de un juicio ganado. Bueno, más allá de todo eso, eso es un precedente
ineludible al analizar esta situación, porque este tema ya está resuelto. La Corte lo ha dicho, cuando hay una quita unilateral de recursos de coparticipación, el Estado Nacional tiene que compensar porque la coparticipación ahora se es discute intangible. de dónde salen los fondos para compensar a las provincias, ¿no? Bueno, ¿de dónde salen? De otro impuesto nacional. Los gobernadores han hablado en su momento del impuesto al cheque. La última propuesta fue el impuesto país. Pero bueno, en todo caso, eso es una cuestión de método, pero el concepto es que la nación tiene que compensar. Por eso ha habido también planteos judiciales que están en la Corte, que ahora que se ha retomado la actividad. Hemos charlado del de la reparación histórica también que está haciendo Chubut, que es por una historia Sí, no, pero yo me refiero a esto en particular, a la ley de Massa en particular, a la ley que le robó a la provincia del Chubut. Pero eso está en discusión ahora, 60.000 millones de pesos. Con este tema de la ley. Bueno, claro, porque la ley tenía un capítulo fiscal que finalmente ante la falta de acuerdo se sacó, pero se sacó con el compromiso de acordar un pacto fiscal que contemple todas estas cosas, que esperemos que se cumplan, ¿no? Que se pueda racionalmente llegar a un acuerdo. Después otro de los puntos polémicos, Gustavo, ya nos vamos metiendo acá, nos mezclo con cosas que vienen pasando en la provincia, esto de la delegación de facultades al Ejecutivo, que no es nuevo. Es decir, también lo tenían los gobiernos como el de Alberto Fernández y ahora también se discute en paralelo acá en la legislatura. La oposición se ha quejado de que algunas de las cuestiones que se han tratado delegan facultades al gobernador, ¿no? Mirá, los que hoy se rasgan las vestiduras por la delegación de facultades, el bloque de Unión por la Patria, se la pasaron delegando facultades. En el año 19, yo era diputado nacional, votaron la llamada Ley de las 9 Emergencias, la Ley 27.541, que yo lo dije en el debate, esta ley hay que remontarse a la ley de la suma del poder público de Rosas del 1830 y pico en la provincia de Buenos Aires para encontrar semejante volumen de delegaciones. Y después fue un gobierno que se la pasó legislando por decreto, batió todos los récords de legislación por decreto, por legislación delegada, por promulgación parcial de leyes, encerró a la gente por decreto, metió normas penales por decreto, restringió derechos básicos. Argentina tuvo en suspenso muchos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la barrabasada de decretos que hizo el gobierno de Alberto Massa y Cristina, ¿sí? Así que autoridad moral en la materia para hablar no tienen. La verdad que los presidentes que gobernaron en menos de la recuperación democrática, casi sin DNU y sin delegación, fueron Alfonsín, fue el gobierno de Macri, ¿no? Que quitó los superpoderes de la ley de presupuesto, porque esto también hay que decirlo. Ahora, la delegación está contemplada en la Constitución. La Constitución la permite, por un tiempo no es que la auspicia, pero la permite en situaciones de emergencia, que yo creo que es innegable que estamos en una situación de emergencia, como vos decís, por tiempo determinado, sin incursionar en ninguna de las materias prohibidas, materia penal, tributaria, etcétera, electoral, partidos políticos, y concretando en la ley bien con precisión las bases de esa delegación. O sea, puede gustar más, puede gustar menos. Yo creo personalmente que es innegable que en un país que te lo entregó el gobierno de Alberto, de Massa, de Cristina, con el 200% de inflación anual, con inflación mensual de 2 dígitos, con un dólar que lo agarraron a 60 y lo entregaron el país con el dólar a más de 1.000, con un récord de pobreza que supera el 40%, más del 60% en lo que son niños, ¿cómo no vamos a estar en emergencia? Claro que estamos en emergencia. Bien. Y me parece que eso es legítimo. Después podés discutir el detalle ahí en el tratamiento de la ley, bueno, la extensión, en qué aspectos se delega o no, bueno. Bien. Eso es discutible. Antes de meternos entonces en el capítulo provincial... Y en la provincia no hubo ninguna delegación, no sé a qué se refieren cuando hablan de delegación, lo he escuchado en el debate, pero sinceramente no hay delegación. En la ley de emergencia, por ahí hubo algún artículo que le daba al gobernador la posibilidad de tomar algunas decisiones, pero digo, quiero cerrar este capítulo nacional y ahora meterme en el tema provincial. ¿Cómo se arregla, Gustavo, esto con política? La tan cuestionada política, es decir, sentándose y negociando, es la única salida a esto que se está viendo hoy. Bueno, que por definición la política, bien entendida, digamos, es negociación, es acuerdo, es parlamentar. De ahí también el hablar para llegar a acuerdos, no hay otra forma. Que incluye ceder también. Ese obviamente, es el tema, saber ceder. Como en toda negociación. No es una guerra. Pasa que a veces la palabra negociación se la vincula al toma y daca, al cambio de figuritas, pero en cualquier parlamento del mundo las leyes se negocian porque todos tenemos miradas distintas, nos equivocamos. Entonces a veces
Porque una ley, el trámite parlamentario es complejo, porque vos tenés toda la complejidad de armar un proyecto de ley, que requiere consultar sectores, especialistas, que lo mire mucha gente, pero después de formalizado el proyecto de ley, vos tenés la derivación en comisión, porque ahí tenés que hacer otra tamizada, tenés que ver, y además hay puntos de vista distintos, muchos de ellos atendibles. O sea, esto ha pasado siempre, no es que sea una cuestión espuria, ni mucho menos. Bien, debut fuerte para el gobierno en el Congreso, difícil contexto, que bueno, habrá que ver cómo se resuelve, Gustavo, pero qué movido ha sido todo el inicio del Poder Legislativo, ¿no? Porque venía medio como dormido, y la verdad que en este periodo de diciembre, enero y lo que va de febrero, ahora vamos a contar. Hoy estuvieron ya anunciando que tiene fecha la preparatoria. Se va a hacer, para mí es raro, no tengo recuerdo de que la preparatoria se haga tanto tiempo antes de la inaugural, ¿no? Movido, pero para bien, porque justamente la legislatura estaba, no es una imputación a los empleados, sino a la política, estaba parada, literalmente parada, sin sesiones, porque uno dice, no, pero la legislatura estaba abierta, sí, la puerta la abrías y entrabas, pero la verdad que eran pasillos vacíos, sin reuniones de comisión, sesiones que se suspendían sin ningún tipo de explicación, sesiones, la verdad, sin sujeción al reglamento, sin miembro informante, sin leer las leyes, sin debates. Yo ahí estoy haciendo un repaso un poco de los tiempos de duración de las sesiones, realmente algo increíble. 18 minutos, 15 minutos, 20 minutos, sin hora de preferencia, en una provincia donde levantabas una baldosa y había un problema. Si recorres un poquito el interior, hay planteos y reclamos en todos lados, y no había política, porque no había debate político. Esta es la verdad. Y lo que nos propusimos, y esto es, digamos, también para ser honestos, con el compromiso de todos los bloques, es que la legislatura funcione. Y que funcione quiere decir que haya actividad todos los días, que las comisiones se reúnan y deliberen como corresponde, reunidas en un lugar, no firmando dictamen en un pasillo, con sesiones que tengan contenido, que tengan un temario interesante, con la hora de preferencia, porque eso hace al rol de caja de resonancia de las cuestiones que se debaten en la sociedad. La legislatura tiene que ser un reflejo, porque esa es la única manera también de recuperar crédito para la política, para el poder legislativo, que de todos los poderes del Estado siempre, a veces justamente y a veces injustamente, siempre es el que más palos recibe, ¿no? Y bueno, desde ese punto de vista tuvimos ya la preparatoria del recambio fue intensa. Fue intensa y logramos aprobar una ley, nada menos que la ley de ministerios, sí, que ahí destaco el acompañamiento del principal bloque de oposición, que comprendió la necesidad de que el gobernador tuviera una herramienta desde el primer día de gestión, que pudiera tomar el juramento a los ministros según el diseño de poder que él, con todo el derecho por ser el gobernador, había previsto. Tuvimos 3 sesiones ordinarias en diciembre, con prórroga del periodo de sesiones ordinarias, con las comisiones funcionando, con los ministros. El ministro de Educación, José Luis Punta, ya casi que es diputado honorario. Ha ido 10 veces pero además también los otros ministros de hidrocarburos, de salud, de gobierno. O sea, tiene un trabajo intenso la legislatura. Hubo una comisión, la de Asuntos Constitucionales, que deliberó el sábado 30 de diciembre. Yo no creo que haya registro de esto. No lo recuerdo. En el feriado del miércoles 13 de diciembre deliberaron y dictaminaron las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto y Hacienda. Y después, durante el mes de enero, tuvimos 2 sesiones extraordinarias y además todo el trabajo muy intenso de comisiones para poder preparar esas sesiones. Hubo además actividad todo el mes, más allá de las sesiones, la comisión de receso, todo lo vinculado al sistema de juicio político. Y ahora este mes de febrero también con los diputados muy presentes en las actividades del interior. La preparatoria que vos decís que se va a hacer el 21 de febrero, porque es lo que manda el reglamento. La preparatoria no es el mismo día que la ordinaria, porque el reglamento dice que hay que hacerlo antes del periodo de sesiones ordinarias, dentro de los 15 días anteriores. Y además vamos a tener extraordinarias. El gobernador va a convocar nuevamente a extraordinarias, probablemente en esa misma semana haya
2 sesiones Esa más. fue otra discusión reglamentaria, la verdad que por uso y costumbre, yo también, cuando los diputados lo planteaban esto de abrir una ventana de extraordinarias para trabajar y establecer fechas dentro de esa ventana, porque generalmente se convocaba con una fecha determinada a tratar determinados puntos. Así se había trabajado en los últimos periodos, ¿no? Es que siempre se hizo de esa manera. Lo irregular fue lo de los últimos tiempos. Primero porque el gobernador tiene la potestad de convocar extraordinaria y tiene la potestad de fijar los temas. Durante el receso, la legislatura se reúne, si es que se convoca extraordinarias, para tratar los temas que fija el Poder Ejecutivo. Pero la fijación de las fechas es de la legislatura, porque además vos necesitas más de una sesión, salvo que tengas acuerdo de sobretablas, necesitas al menos 2 sesiones para que ingresen esos proyectos, claro, para que las comisiones trabajen como corresponde, ¿no? Un dictamen de parado en un pasillo, y para que después pueda llevarse a cabo una segunda sesión para tratar esos proyectos como corresponde también. Pero no hemos inventado nada. Si vos mirás ahora, vos me hablabas del tema nacional, el presidente Milei no convocó a sesión para un día, claro, convocó a extraordinarias, creo que era entre el 26 de diciembre y el 31 de enero, que después sacó otro decreto prorrogando el periodo. No le dice al Congreso, porque eso sería meterse en la autonomía o la independencia del Poder Legislativo. Le dice, yo lo convoco en esta ventana entre tal fecha y tal fecha, pero después la potestad de decir cuándo son las sesiones es del Poder Legislativo. Ahora vamos a meternos con la visita después de ustedes, 2 diputados, en algunos temas en particular de la agenda legislativa y el contenido y de opiniones, pero como tónica lo que estoy viendo además es que el oficialismo tiene un bloque de 16, tiene una mayoría, que es la que establece la Constitución, que algún diputado se ha quejado, ha dicho que bueno, no se respeta un sistema de voto, bueno, es lo que establece la Constitución, de lo cual sí, usted fue uno de los redactores. El diputado que se queja de eso no ha leído la Constitución. No, él la leyó y dice, pero no le gusta. Ah, bueno, juró por la Constitución. No le gusta. O sea, en todo el mundo democrático, pasa que hay diputados que le gustan más los sistemas de... Un diputado en particular le gusta el sistema de partido único, por ahí le gusta el de Corea del Norte, el de Cuba, el de Nicaragua, Venezuela. Pero en los países democráticos hay 2 vertientes de sistema de representación. El llamado mayoritario, por el cual vos le asignás, o la Constitución le asigna una mayoría predeterminada al que gana, aunque sea por un voto, y el sistema proporcional, el DONT. De hecho, a nivel nacional rigen los 2. Los senadores se eligen por un sistema que está en la Constitución, que es mayoritario. El que gana, 2 senadores, el segundo, un senador. Sí. Y vos podés tener un caso, una elección de un triple empate, sin embargo, el tercero no va a meter representación cuando por sistema DONT capaz que sería 1-1-1. Y en diputados la Constitución no te dice nada, le dice, lo resuelve el Congreso. Y Argentina, desde que tuvo su primer ley electoral en el siglo XIX, pasando por la Sáenz Peña, la ley Sáenz Peña era un sistema mayoritario. Creo que era un sistema de lista incompleta, 2/3 para el que ganaba, en cada distrito, en cada provincia, el otro tercio para la minoría. Y recién en la década del 50, cuando fue la constituyente de 1957, irrumpe el sistema DONT, que es de proporcionalidad. Bueno, son 2, te puede gustar más uno, el otro. Lo que iba con el comentario es que digo que el gobierno teniendo esa mayoría que funciona hasta ahora, uno lo ve impecablemente, de 16, yo veo como sano que los temas se llevan a comisiones y se discuten con la oposición. Por ahí termina primando el voto de la mayoría, pero se ha escuchado a la oposición, en algún tema se volvió para atrás, se lo retiró del orden del día, en otros se incluyeron... Se incorporaron modificaciones que planteó la oposición. O sea, que viene funcionando de esa manera la Cámara, porque venimos acostumbrados a cámaras donde el Ejecutivo no tenía mayoría. Y hoy ahora uno lo compara con otras gestiones, me acuerdo la de la NED. El sistema de la Constitución de Chubut para mí es muy bueno, y que además lo diseñó el constituyente del 57. El constituyente del 94 lo que hizo fue sostenerlo del 57. ¿Por qué? Porque te garantiza gobernabilidad, claro, salvo que sea un pegote, como pasó en los últimos años las alianzas, en donde después de la elección estaban todos peleados, separados, pero te garantiza gobernabilidad, pero al mismo tiempo le da facultades a la oposición que en el sistema DONT no lo tenés. Por ejemplo, con 3 diputados podés aprobar un pedido de informes, no necesitas juntar una mayoría. Con 9 diputados podés aprobar una interpelación. Entonces, hay un balance ahí entre gobernabilidad y representación de las minorías. Y a mí me parece que eso es muy bueno y que permite esto, que no se empantanen las decisiones, que la oposición, por supuesto, incida, y esto también depende
de la voluntad de hacer las cosas bien, ¿no? Porque yo creo que no podemos reivindicar esto de que una legislatura se reúne un ratito cada 2 semanas y saca las leyes sin analizarlas, sin leerlas, o como contrapartida te para todo. Bueno, esto es lo que venía pasando. Y esto es lo que creo que nadie que tenga apego por el sistema democrático lo puede consentir. Y vuelvo a insistir en esto. Esto que ahora que la legislatura se está moviendo no es mérito ni mío ni del bloque de la mayoría, es de todos, porque todos han comprendido. ¿Está costando la idea de implementar la transparencia? Esto que ustedes tuvieron cruces con el gremio, esta cuestión a veces se filtró en el boletín oficial unas designaciones que ustedes tuvieron que hacer un planteo, están investigándolo, una investigación interna. Son formas de trabajo que se fueron asentando, que yo creo que no es culpa ni del sindicato, sino que es culpa de la política. Y bueno, hay cuestiones que hay que ir modificando y haciendo entender, y me parece que se va entendiendo. Nosotros no tenemos ningún problema de índole personal con nadie, ni estamos contra nadie. Queremos hacer las cosas bien y que nos ayuden a hacer las cosas bien. Y yo creo que ese es el compromiso, porque esto que se ha hecho también es gracias al compromiso de los empleados legislativos, que la verdad que han puesto su esfuerzo, su disposición para poder asegurar las sesiones, esto que parecía un cuco, que las sesiones parecían una cosa que era una hazaña concretarlas. Bueno, no ha habido absolutamente ningún problema y ha habido toda la mejor disposición para llevarlo adelante. Gustavo, en el cierre de la nota vamos al terreno más político-partidario. ¿Y esto que hablamos que no era política? Esto político-institucional, pero partidario dije. Sí. Cuando digo partidario digo a la UCR, porque se está hablando mucho ahora de la renovación de autoridad, la tiene que llevar adelante el PJ también, por ejemplo. Pero no se está hablando mucho. Habla el círculo político, obviamente, que el vecino no importa. A ustedes les gusta instalar temas. La verdad que de la interna no está hablando nadie, porque además somos un partido que integra una coalición de gobierno y estamos todos muy enfocados y comprometidos con las cuestiones de gobierno. La verdad yo no he dicho una sola palabra de la interna. Y los que hablan es porque... Yo le iba a preguntar. Porque los que hablan es porque le preguntan. La verdad, o sea, pregúntame lo que quieras, pero te quiero decir, no es un tema que esté en agenda para que venzan los mandatos, falta todavía. Y me parece que hoy nuestra preocupación central tiene que estar en las responsabilidades que tiene cada uno de nosotros. ¿No? Porque si no, es un festival que este dice, que el otro le contesta, y en realidad son títulos pero que es un tema provocados. Incómodo, ¿no? Porque no, me parece que es sano hablar de, por ejemplo, en su caso, decir, ¿a usted le gustaría perseguir el radicalismo? No tiene nada de malo decir... en esta etapa de mi carrera... No lo tengo pensado, la verdad no lo tengo en consideración. No me he sentado a pensar en eso. No, ¿cómo va a ser malo? Por eso no es un tema tabú. Aparte del radicalismo es un partido... Más del radicalismo, ni hablar. Un partido que digamos que tenemos esa práctica o ese desenvolvimiento absolutamente afiatado, ¿no? Las autoridades proceden de un esquema democrático, los órganos de conducción deliberan, se reúnen, toman decisiones. Así que, por supuesto, eso cuando llegue el momento habrá que hacerlo, porque este año sí se vencen mandatos. Porque aparte lo que tiene distinto Ahora, si me preguntás quién va a ser, a quién está interesado en el comité provincia, en los distintos comités departamentales, la verdad yo no he tomado parte de ninguna reunión en donde se haya abordado ese tema. Bien, pero digo, una cosa es decir, no, yo estoy ocupado en mi rol de vicegobernador, a mí no me cuenten para esto porque tengo la cabeza en esto, y otra cosa es decir, no, el radicalismo forma parte de la coalición de gobierno, somos un partido... si te digo sí o no, automáticamente genero el título. Si te digo no lo he pensado, no pienses. Y si te digo sí, está... Y no, la verdad que ni una cosa ni la otra porque no lo he pensado. ¿Me entendés? Me queda como respuesta, no lo tiene en agenda, lo cual, exacto, le soy sincero, pero no lo digo como una crítica. Es difícil de creerlo. Porque, bueno. Y sí, no porque usted me mienta, sino porque por ahí usted lo que me puede esconder es que no lo quiere transparentar públicamente. Te voy a desafiar a duelo si estás tratando no, de lo que digo que quizás no conviene hablarlo públicamente. Yo lo entiendo eso, yo lo entiendo. Pero son políticos. He visto que en algunos medios están haciendo, también respecto del PJ, que sale uno, sale otro, que yo creo que los llaman para que hablen de ese tema. Pero sinceramente no, con toda franqueza lo digo, no hemos estado hablando de ese tema. Bueno, lo que sí he escuchado como análisis también es, había una expectativa cuando Torres llega y arma un gabinete junto con los socios del radicalismo, de una mayor presencia del radicalismo en el gabinete. Esto yo lo he escuchado de muchos radicales. Tiene una presencia muy fuerte el radicalismo en el gabinete. ¿Te parece? Ministro de Educación, Ministro de Seguridad, Ministro de Ambiente, bueno, secretario según los casos, la agencia Chubut Deporte, y podría seguir enumerando, no sé. Ahora,
Después, como en todas las cosas, cuando los gobiernos no eran de coalición, sino que eran de un partido, siempre tenías el que opinaba, ah, no, pero ese es de tal sector, o ese es de allá, o este no me gusta. Esas cosas pueden ocurrir, pero que hay una presencia de radicales en el gabinete, pero absolutamente, es una evidencia eso. Presencia, sí, yo creo que, digo, si uno ve los Presencia, o sea, 20 o 30 lugares más importantes del gabinete, podemos poner unos 4 o 5 radicales y después mucho más no, es que peronistas. no hay 20 ministros en el gabinete. No, los lugares entre ministros, secretarios y lugares importantes de, bueno, o sea, de decisión. No me vine con un bibliorato para puntear caso por caso, pero en esta conversación te acabo de nombrar cinco funcionarios con rango de ministro, la pucha. Si eso no es una presencia importante... O sea, ¿usted siente que el radicalismo está bien representado en el gabinete? Está muy bien representado. Tiene figuras que además están trabajando muy fuerte. El ministro de Educación está haciendo un trabajo por toda la provincia, una presencia importante. Porque no es solo una cuestión de cantidad, sino también de lo que se aporta, de lo que se genera en términos de política institucional. Ha logrado poner en consideración una ley que es trascendente para garantizar la capacitación, el desarrollo de las clases. Se ha ganado la calle, porque antes la calle se ganaba para reclamos y para otras cosas que ojalá que no se repitan, y en este caso la calle se ganó ampliamente para exponer por parte del gobernador, del ministro, los fundamentos de una ley. Así que ¿cómo no va a haber presencia? Bien. Y la última, respecto al radicalismo, pero a nivel nacional, y usted que yo sé que tiene muchos contactos, que lo consultan, que lo respetan, porque lo he charlado me ha tocado de hablar con referentes en el Congreso y dice, no, Mena es una persona de consulta. ¿Cómo queda la relación del radicalismo con Milei también después de esta ley? Porque ve que Milei le ha caído especialmente a determinados diputados de la UCR, en una campaña en la que Milei no fue muy amigable con la UCR, tampoco hay que decirlo. Sí, bueno, son cosas que no se entienden, porque la verdad que con el radicalismo la tiene de hace mucho, y sin embargo es muy indulgente con figuras muy representativas de lo que sí es casta, como muchos dirigentes sindicales y bueno, y a funcionarios que ha nombrado. A ver, el radicalismo tiene un rol absolutamente responsable. El bloque que conduce Rodrigo de Loredo ha estado para salvar las papas, la verdad, junto al bloque que preside Pichetto, el del PRO que preside Cristian Ritondo, la verdad, con toda la disposición, y tanto es así que contribuyeron a formar esa mayoría de 144 votos para poder aprobar la ley en general. Y después, en lo que respecta al tratamiento en particular, hay disidencias parciales que son minúsculas, de incisos, artículos. No se puede tener ese grado de intolerancia. Pero me parece que es un error, sería un error, entrar en una escalada de que me dijo, le contesté. Me parece que está claro que el rol que se ha tenido es absolutamente responsable y de colaboración en el buen sentido de la palabra. También, por supuesto, lo que hablábamos al principio, para plantarse en cuestiones, Puyaro, por ejemplo, el gobernador de Santa Fe, él dijo, bueno, yo siempre dije lo mismo, estoy en contra de los derechos de exportación, claro, de las retenciones. Las retenciones en ese tema la sociedad santafesina está en contra, los productores están en contra, y además ese fue el discurso de Milei, ¿verdad? Entonces, bueno, se plantó en esa posición. Lo mismo nuestro gobernador con el tema de las retenciones a la pesca, que es la segunda actividad más importante del Producto Bruto Geográfico de la provincia. El tema del capítulo pesquero. O sea, ha habido señalamientos concretos, muy fundados, que evidentemente además el gobierno los ha compartido porque accedió a retirar esos capítulos del proyecto de ley. Esperemos que baje la espuma, que baje un poco la espuma y sí, y que se siente el gobierno nacional a charlar y a hacer política, que es lo que está haciendo falta en el país. Gustavo, bueno, un placer, como siempre, bueno, muchas haber gracias. charlado de todos estos temas, y lo estaremos convocando el resto del año para que nos visite nuevamente. Gracias por haber venido. Gracias.